Hola amigos, mira, aquí veis el lienzo que estoy haciendo. Es un lienzo de cristal, se llama lienzo de cristal. ¿Por qué? Pues os digo, porque veis estos diamantitos que veis aquí, mirad cómo brillan y parecen de cristal, ¿vale? Y por eso les llaman de cristal. Eso, los que están haciendo cuadrados, porque estos son redondos y hago cuadrados, pues los hacen con pinzas. Yo, con que estoy haciendo redondos, y entonces pues estoy haciendo, lo hago con estos bolis, que a mí me van muy bien, que bueno, con el lienzo siempre vienen bolis, unos que son de color rosita, y si no vienen estos, si no siempre vienen estos, que los hacen unas chicas que se dedican a hacer bolis. Esto no debe ser el boli rosita que te viene, pero con arcilla polimérica, los hacen unos, otros bueno, pues con otra cosa, ¿ves? Así, es lo mismo. Y luego hay una tienda que venden estos así, mira. Solo puedes, a mí no, estos no me gustan tanto porque solo puedes poner una punta, me gustan más estos, pero puedes poner dos. Pero me os enseñaré, ¿ves? La otra parte, a ver si ya se puede ver el lienzo. Para que veáis cómo queda de bonita esta de la. ¿Veis cómo brilla? Mirad cómo brilla. Mira, amores, mira. Es el brillo del cristal que tiene. ¿Ya? Y estoy haciendo el otro lado de la cara, de la alica, de este lado de aquí. Y se pone siempre, esto que habéis visto que ponía, que se llama cover, es un cover, y se pone justamente para que no se estropeen los diamantes y poder doblar así como yo he doblado el papel. Lo doblo y así no se me mueve de sitio y ya está, y te ayuda. No has de estar todo el rato tocando el lienzo, ¿sabes? Yo ahora estoy haciendo este, que es de las alitas, pero ves, es este número, el 7, y creo que me está quedando muy bien. Diréis, ¿ya qué viene todo eso? Bueno, eso es una cosa que para la gente pues que es nerviosa o que tiene problemas o así, se compra esto. Si tenéis, algunos chinos lo venden, luego lo venden también en unas tiendas que se llaman Teddy, y luego también los venden en sitios que no sé, no en todos sitios hay, pero en unas tiendas que se llaman Sklar. Y luego ya paguemos por precios así, en AliExpress, en Shein, en todas partes venden. Ponéis lienzo de cristal, lienzo de diamante, y entonces ya os viene el lienzo de diamante. Este de cristal, si queréis que os gusta de cristal o así o distintos, más bien vais a AliExpress. En AliExpress sí que lo encontréis seguro, ¿vale? Es una cosa que no es difícil de hacer. La gente se cree que, uy, qué difícil es. Pues no, no es tan difícil. Si lo hago yo, lo hace todo el mundo. O sea que tan complicado no es.
Pero bueno, mirad, ¿veis? Ya así se va viendo cómo vas formando la figura y queda una pasada. Esto es para un evento, porque hacen eventos, sí. La gente se conoce, se hace amigas, haces amistades con gente y eso es muy bonito, ¿sabes? Pues nos escuchamos, nos ayudamos, nos explicamos cosas que a lo mejor pues con otras no, o con una de tu familia no lo harías, ¿no? Y por eso digo que es como una familia, que no es tu familia, no es de sangre, pero a veces sirven más, ¿no? Que te ayudan. No siempre acostumbra a ser buena gente, a menos yo me he cruzado con buena gente, y eso es lo importante. Y además, ¿qué pasa? Pues nos tenemos que olvidar de todo lo que tenemos, todas las penas, todo. Esto es una birria. Pues no. A divertirnos, a reírnos, a olvidarnos por un rato de las penas que ya tenemos. Y haciendo esto, mirando, ves, como yo ahora estoy hablando con vosotros, pues estoy pensando, ¿dónde está? Me toca el número, el próximo número, pues aquí. ¿Dónde lo tengo que poner? Para no equivocarme. Claro, porque te puedes equivocar. Luego os enseño, mira, ahí. Espera, que subo un poco la cámara para que lo veáis. Me veis un poco a mí, pero bueno. Hay, para hacer el lienzo, hay esto, que esto le llaman el maletín. ¿Veis? Y mirad, todos los betecitos ordenados con sus letritas y todo. Este está ordenado y hecho sí. ¿Pero por qué lo tengo aquí abajo? Porque este no es de este lienzo, es de otro. Lo estoy haciendo dos a la vez. Y al hacer dos a la vez, por eso es lo que pasa. Que estamos haciendo uno que se llama Mystery. ¿Qué le pasa al Mystery? Bueno, me parece que os lo expliqué hace un año, más o menos os lo expliqué. Mystery no vienen con todos esos dibujos, vienen solo blanco y negro y letras o números o símbolos. Y entonces vosotros vais viendo el dibujo que va a salir. Yo ya lo he visto, ya lo he visto, ha sido muy fácil. A ver, por aquí abajo sale una luz. Sí, sale una luz. Mirad por qué sale una luz. ¿Veis? Esto es una tablet de luz. ¿Por qué? Porque veis, si yo pongo ahora esto encima, las letras, ¿veis cómo están más iluminadas? Si las pongo aquí sean más oscuras. No, si las pongo aquí se iluminan más. Y no te cansas tanto la vista, no te la estropearás. Parecen tonterías, pequeñas tonterías. Hay chicas que he visto que están utilizando como unas gafas que son como lupas. A mí no me llama la atención, pero cada uno es libre aquí. A ver, es libre hasta de comenzar. Dices, ay, ¿cómo comienza el lienzo? Comienza como quieras. Por los lados, bueno, por el centro es un poco más difícil. Pues por el lado que quieras, por arriba, por abajo. No hay un orden, pero esta vez lo he empezado por arriba cuando siempre acostumbro a hacerlo por abajo. ¿Por qué he empezado por arriba? Yo qué sé. No hay una cosa, decir, ay, es que has de empezar. No, cada uno lo hace aquí. Es libre. Yo os aconsejo que lo hagáis. Es una cosa muy chula, muy bonita. Le digo, haces muchas amistades y muy sano también. ¿Vale? Os quiero, portaros bien, hacer muchos lienzos. Os curaréis antes cuando más lienzos, mejor. Y ya veréis que acabaréis teniendo, como dice la canción, 1.000.000 de amigos. ¿Vale? O sea que yo aquí me quedo diamanteando y espero